Posiblemente alguien piense después, bueno, el pastor Emanuel ya estuvo preparando todo. El pastor Emanuel no sabía nada de lo que yo iba a predicar hoy. Pero la verdad es que yo me reía, yo decía, Dios, qué sabio es el Señor. Qué grande es el Señor. Cómo el Señor conoce los pensamientos, cómo conoce todo lo que estamos pensando y estamos preparando Dios cada uno, cada día. Y bueno, vamos a comenzar leyendo en el Salmo 103. Salmo 103, los versículos del 1 al 5. Salmo 103, del 1 al 5. Y dice la palabra de Dios: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre este tema, ¿no? No olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Aleluya, aleluya. Y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Y te parecen pocos los beneficios que simplemente aquí dice? Y yo preguntaría, ¿alguna vez te has parado a pensar en las bendiciones y en los beneficios que has recibido de parte de Dios? ¿Te paras mucho a pensar, a hacer un análisis desde el principio de tu vida, desde que tienes conocimiento de tu vida, de las cosas que Dios ha hecho en tu vida y de los peligros que Él te ha librado? ¿Te has parado a pensar alguna vez esto? Yo sí. Y cada vez que me paro a pensar en todo lo que Dios ha hecho en mi vida, de los peligros que me ha librado, de las bendiciones que han venido sobre mi vida, solamente me queda una cosa que decir: gracias Dios. Y gritar a los cuatro vientos: gracias Dios. No olvides ninguno de sus beneficios. ¿Te preocupa de darle gracias por todas esas cosas que Dios ha hecho por ti? Incluso, fíjate, incluso antes de que te entregaras al Señor. Porque a veces pensamos lo que Dios ha hecho con nosotros desde que le conocemos. Pero no. Dios comenzó a trabajar en nuestras vidas desde que fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre. Ahí Dios ya empezó su trabajo. Y eso lo vamos a ver. Mirad lo que nos dice, por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, versículo 14. Hablando de los ángeles, dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Fíjate una cosa, que no dice de los que son herederos de la salvación, de los que serán herederos de la salvación, de los que aún no conocen a Dios, pero Dios sabe que un día le van a conocer. Y los ángeles de Dios ya están trabajando, ya están librando a esas personas de peligros y de tantas cosas que ni ellos mismos se dan cuenta. Desde que fui engendrado en el vientre de mi madre, ángeles han estado enviados de Dios el Padre para cuidar de mí. Porque yo iba a ser heredero de la salvación.
Y si tú tienes a Cristo, también eres heredero, heredera de la salvación. Por eso, ¿cómo no? ¿Cómo no le vamos a estar dando gracias a nuestro Dios continuamente? Yo hoy, cuando el pastor Emanuel estaba hablando al principio del agradecimiento a Dios, yo decía, Señor, qué grande eres. Qué grande eres. Qué grande eres. Desde que fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre, Dios ya tiene ángeles cuidando de nosotros para librarnos de cualquier ataque del enemigo o de cualquier peligro. Y eso lo vamos a ver después. Si tú y yo hoy estamos aquí, no es por lo buenos que somos. No es porque un día dijimos, sí, esto... No. Si hoy estamos aquí, es por la obra que Dios empezó a hacer hace mucho tiempo. Y quizás no solamente en nosotros, sino comenzando en nuestros antepasados. Dios ha estado moviendo hilos desde el principio. Porque, fíjense, hay algo que me llamó la atención. Efesios capítulo 1, versículo 4, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dios ya empezó su trabajo en nosotros antes de la fundación del mundo, porque Dios ya sabía nuestra respuesta a su palabra. Y conociendo Dios en ese conocimiento anticipado de las cosas, en esa omnisciencia de Dios, Él ya conocía lo que un día, en un lugar determinado, íbamos a escuchar una palabra determinada, o nos iba a suceder un hecho determinado en que íbamos a clamar a Él. Y en base a ese conocimiento anticipado de las cosas, Dios ya nos escogió antes de fundar el mundo. ¡Aleluya! Por eso, ¿cómo no le vamos a dar gracias? ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? No olvides ninguno de sus beneficios. Aleluya. Por eso es que si tú y yo hoy estamos aquí, es por todo lo que Dios ha hecho hace mucho tiempo. Antes de que nosotros existiéramos, Dios ya estaba moviendo las cosas. Porque seguro que si mis padres hubieran sido millonarios, yo no estaría en Barcelona. ¿Para qué si Andalucía es preciosa también? ¿Para qué me iba a venir a Barcelona? Con todo el lío que hay. Bueno, eso es otra cosa, ¿vale? Eso es otra cosa. Pero Dios ya mueve las cosas, no en nosotros, sino en nuestros antepasados, para que un día nosotros estemos en ese lugar donde allí íbamos a recibir a Cristo como Salvador. Por eso Dios es tan grande. Por eso es tan importante que nos paremos a pensar de dónde nos ha sacado el Señor. De dónde, porque claro, por eso es tan importante, hermanos, que nos paremos y analicemos nuestra vida. ¿Cómo era yo? ¿Dónde estaba yo? ¿Qué hubiera sido de mí si Dios no me hubiera encontrado? Hay una canción que dice, sería como un pajarillo que se muere en el suelo. Bueno, ¿cómo estaría yo? ¿Verdad? Mirad lo que nos dice en Isaías 51 y versículo 1. Y aquí nos dice, oídme los que seguís la justicia. ¿Queremos seguir la justicia? Los que buscáis a Jehová, mirad la piedra de donde fuisteis cortados,
y el hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Y me llamó la atención esta palabra de arrancados, porque una cosa es cortar y otra cosa es arrancar. Porque si cortas una planta, la raíz queda abajo y vuelve a salir otra vez. Pero cuando arrancas es porque allí ya no queda nada. Y ahí el Señor nos está diciendo, mira de dónde fuiste cortado, sí, pero es que fuiste arrancado. Para que no vuelvas a ese mismo lugar, porque allí ya no tienes nada. Allí ya no hay raíz para ti, allí no hay nada, de allí no tienes que volver a florecer. Has sido arrancado y plantado en otro lugar. Aleluya. Mirad de dónde habéis sido arrancados. Por eso es tan importante que pensemos dónde estábamos y dónde estamos. Pensemos lo que somos para Dios y lo que Dios es para nosotros. Y por eso es que no podemos dejar de darle gracias al Señor. En algún sitio, en algún lugar, hay un lugar vacío donde tú estabas y del cual fuiste arrancado por la poderosa mano del Señor. Hay un lugar vacío en algún lugar de la tierra donde tú estabas, donde yo estaba. Aquel lugar ahora está vacío porque yo he sido arrancado de allá y plantado en el reino de Dios. Y si tú aún sigues en ese lugar, si hay alguien que aún sigue en ese lugar, déjate que el Señor te arranque de ahí. Pídele al Señor perdón de tus pecados, de tu vida, y dile que Él te arranque, te saque de ese lugar y te plante en el reino de Dios. Para ver un poquito varios de los favores que Dios ha hecho en nosotros. Vemos en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Efesios 2 del 1 al 5 dice, ahí nos explica un poquito de dónde nos sacó el Señor. Y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, como estábamos, muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ya ha pasado, estamos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las tinieblas del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, el espíritu que opera en los hijos, en esas personas que nos encontramos, esas personas que no tienen al Señor. Ahí está ese espíritu operando en ellos. Pero ese espíritu es el que operaba también en nosotros, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No por buenos, no por lo que nosotros hicimos, sino por lo que Dios hizo en Cristo Jesús en nosotros. Por gracia, por regalo de Dios somos salvos. El Señor nos sacó de la misma muerte espiritual donde estábamos, a las órdenes del diablo.
el que manejaba nuestra vida y el que hacía con nosotros lo que quería. Y nuestro destino final era el infierno. Que es el destino final de toda aquella persona que no tiene a Cristo. No hay otro destino final. El destino final de toda persona que no tiene a Cristo, de toda persona que no se ha arrepentido de sus pecados y está siguiendo al Señor, su destino final es el infierno. Eso suena muy feo, ¿verdad? Pero es la pura verdad. Porque esa es la pura palabra de Dios. El destino final de toda persona que no se rinde al Señor es el infierno, el fuego eterno. Pero Dios nos dio vida en Cristo Jesús. Cuando estábamos en esa perspectiva, en esa vida, en ese caminar hacia donde íbamos, Jesús salió a nuestro encuentro y Él nos dio vida. Nos dice en Colosenses capítulo 2, versículo 13, dice, y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Cristo, perdonándoos todos los pecados. ¿Cómo no le voy a dar gracias a mi Dios? ¿Cómo no voy a estar agradecido a mi Dios? Alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Aleluya. Aleluya. No olvides ninguno de sus beneficios. Y Colosenses capítulo 3 y versículos 14 y 15 dice, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ser agradecidos a todas esas cosas que Dios ha hecho en nosotros. Porque saben una cosa, que cuando tenemos un problema, o hay una desgracia, o pasa algo en nuestra vida o en nuestra familia, ahí a veces nos tiramos años orando por cosas, por una situación. Y nos pasamos meses, semanas, años clamando a Dios por esa situación. Pero si Dios arregla esa situación, si Dios cambia la situación, resulta de que en 2 días nos olvidamos de darle gracias a Dios. ¿No os pasa eso a vosotros? A mí a veces me pasa. Nos olvidamos de darle gracias a Dios. Pero no, Dios nos dice, ser agradecidos. Darle gracias a Dios. Porque Él es el que perdona nuestros pecados. Él es el que sana nuestras dolencias espirituales y a veces también físicas. ¿Creéis que no tenemos motivos para estar agradecidos a nuestro Dios? Y gritar a los 4 vientos sin temor, sin vergüenza, gracias Dios, gracias Dios, por tantas cosas como has hecho en mi vida y de tantas cosas que me has librado, que muchas yo ni lo sé siquiera. Un día, hay algo, una palabra ahí que me encanta cuando el Señor dice, y entonces conoceréis cómo habéis sido conocidos. Un día en el trono de Dios
nos vamos a dar cuenta de cuántas cosas Dios hizo para que un día le conociéramos. Entonces conoceréis cómo habéis sido conocidos. Entonces conoceréis cuánto tuve que hacer, nos dirá el Señor, para que un día estuvieras donde yo quería que estuvieras. Entonces conoceréis cómo habéis sido conocidos. Había un acta, un documento, donde estaban todos nuestros pecados escritos. ¿Sabías? Ahí había un acta, había un documento donde toda nuestra vida estaba escrita, todos nuestros pecados estaban allá. Pero ese documento, Cristo lo clavó en la cruz. Y allí fue anulada esa acta, ese documento fue anulado. Por eso al final de Colosenses nos dice, y ser agradecidos. Y ser agradecidos. Yo cuando repaso mi vida, y me doy cuenta de tantas cosas, yo no puedo dejar de decir gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por los ángeles que has tenido a mi lado, librándome de tantos peligros. Y ahora voy a hablar un poquito. Bueno, varios de ustedes ya conocen mi testimonio, pero otros no lo conocen. Hay un libro que escribió Miguel Díez, de hombre presidente de Remar, que lo titula Tizones sacados del fuego, o del incendio, no, del fuego, parece que dice, tizones sacados del fuego. Y la verdad es que si yo estoy aquí, yo soy un tizón, literalmente soy un tizón sacado del fuego, porque de ahí el Señor me sacó. Entonces le voy a explicar un poquito las cosas que que yo sé que Dios ha hecho en mi vida. Y empezando desde el principio, a principios del año 1937, hace ya unas cuantas semanas, en plena guerra española, una noche cayó una bomba en una casa de un pueblo llamado Añora, en la provincia de Córdoba. Allí murió una mujer y un niño de 2 años. También había en aquella casa otras 2 mujeres y otro niño de 2 meses, al cual sacaron de entre los escombros. Y ese niño de 2 meses era yo. Ese niño de 2 meses, que allí sacaron, era yo. Los ángeles de Dios me guardaron esa noche en la que murió mi abuela y mi hermano de 2 años. Y es curioso porque realmente el que tenía que haber muerto era yo y mi madre y mi tía. Porque éramos los que normalmente éramos los que dormían en aquella habitación donde cayó más fuerte la casa, ¿no? Pero
mi padre había salido aquella noche a buscar un lugar, porque como bombardeaban en el pueblo de vez en cuando, buscar un lugar en el campo, una casa en el campo para llevarse a la familia. Y aquella noche mi padre no estaba en casa. Y entonces resulta de que se ve que mi madre le dice a mi abuela, porque la habitación en la que dormíamos nosotros es la que daba a la calle, y la otra pues estaba más interior, más al fondo. Y mi madre le dice, como que el niño, claro, el niño era yo, 2 mesecitos, bueno, ya creció un poco, ¿no? Y mi madre le dice, ¿por qué no nos cambiamos de habitación esta noche? Por si el niño llora, que como pasan militares, pasa gente por la calle, que no oigan tal y cual. Y aquella noche precisamente se cambiaron de habitación. Y en la habitación donde nosotros teníamos que haber estado fue donde más fuerte cayó todo, y allí murió mi abuela y allí murió mi hermano. Y nosotros, pues, aunque sí, cayó y todo, allí nos sacaron como pudieron, pero realmente los ángeles de Dios, esos ángeles que Dios envía al servicio de los que han de ser herederos de la salvación, esos ángeles estaban allá, desviando esos cascotes que caían para que ninguno tocara mi vida, porque yo iba a ser un heredero de la salvación. Para mí es difícil explicar todas estas cosas sin emocionarme, ¿no? Pero es que es la realidad. Entonces, empezando por ahí, bueno, podía empezar antes, porque resulta de que nosotros, mi padre era hortelano, estábamos en una huerta, en una casa de campo a unos 4 kilómetros del pueblo, aunque aquella noche sí que estábamos en el pueblo cuando cayó la bomba, pero normalmente cuando yo nací en una casa en el campo a unos 3 o 4 kilómetros del pueblo, donde mi padre trabajaba y allí vivíamos, ¿no? Y resulta de que mi madre estaba embarazada de mí, claro, pero yo ya quería irme de allí, no quería estar más encerrado allí en aquella barriguita, ¿no? Y, y a medianoche pues se ve que, bueno, mi mamá se pone de parto. Y allí solo estaba mi padre, estaba mi madre y mi abuela, ¿no? Y entonces mi padre dice, voy a coger el carro y voy a ir al pueblo a buscar la comadrona. Bueno, pero cuando mi padre regresó con la comadrona, yo ya salí a recibirlo. Yo ya estaba... Yo ya estaba... Ya ni comadrona ni nada, yo ya estaba cantando por allá, ¿no? Entonces, o sea que mi pobre abuela, ¿cómo se las arreglaría? Menos mal que estaba mi abuela y estaba mi madre, no tuve que nacer yo solo, ¿no? Porque si no sí que hubiera sido un lío, ¿no? Pero allí ya, entonces ya empiezas a darte cuenta, ¿no? Cómo Dios ya está trabajando, cómo los ángeles de Dios ya están allá. Porque mi abuela, que sabía de la pobre mujer, cómo se la arreglaría allí, para cortarle el ombligo. Bueno, cuando llegó la comadrona yo ya estaba listo. Por eso es que te das cuenta, dice, qué grande es el Señor. Y cómo el Señor cuida. Pero es que eso ya no lo dice en su palabra. Él envía a sus ángeles para cuidar de los que han de ser herederos de la salvación. Cuando
Cuando yo tenía como unos 12 años, yo iba cabalgando en una caballería y comenzó una gran tormenta. Y a unos 15 o 20 metros de mí cayó un rayo que rompió una piedra de granito que era como la mitad o más de esta mesa, una piedra de granito, tan duras. Cayó el rayo y la partió por medio. Yo medio caí de la expansión que eso, medio caí de aquella caballería, pero allí, cuando analizo yo todas esas cosas, digo, allí estaban los ángeles de Dios para desviar ese rayo. Porque justamente yo tenía que pasar por allá, por donde cayó el rayo. Tenía que pasar por allá. Y a los 10 o 12 o 15 minutos, en esa misma tormenta, otro relámpago, otro rayo, mató a una chica que iba también montada en una caballería, mató a ella y a la mula que llevaba. Cayeron los dos carbonizados. A unos 100 metros de donde yo estaba. Pero los ángeles de Dios estaban cuidándome. Porque yo iba a ser heredero de la salvación. Después, en el 1959, vine a Barcelona. Porque una chica a la que yo amaba tanto, pues había venido aquí, y claro, ¿qué iba a hacer yo por ahí, no? Pues me vine aquí a trabajar y empecé a trabajar en la construcción, lo primero que encontré. Y un día me mandaron a abrir una zanja en la calle, sin darse cuenta el encargado de que por allí pasaba una línea de alta tensión. Y al picar aquellos cables con el pico, salió un chorro de fuego ¿cómo pasó? Que subió más alto que el edificio que había allí, por encima de un edificio de 4 plantas que había allí. Otra vez que los ángeles me libraron de una muerte segura, porque aquello me coge y me deja sin cabeza, eso no, es algo tremendo. Unos días después, en esa misma zanja que ya habíamos abierto, ya tenía unos 3 o 4 metros de profundidad, sin encofrar y sin nada, bueno, de pronto, cuando estaba trabajando allí dentro, se hunde y allí medio enterrado, medio pude salir, perdí hasta las zapatillas que llevaba puestas, se quedaron allí enterradas, pero pude salir. Otra vez, el Señor me libró de una muerte segura, porque allí hubiera quedado enterrado. Por eso, cuando yo analizo mi vida, y seguro que a muchos de ustedes le han estado pasando cosas parecidas, pero quizás nunca se han parado a pensar de cuántas cosas Dios les ha librado. Y por eso el salmista dice, no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. Y siguiendo adelante, claro, he tenido una vida tan larga que me han pasado tantas cosas que
Claro, es que no nací ayer, que hace ya días que nací. Entonces he tenido tiempo de pasarme muchas cosas. A primero del 1979, un cuñado mío y yo provocamos un incendio en medio de una montaña. Tenemos un terrenito, una parcela, donde después hubo un centro de rehabilitación y todo. Bueno, es otra historia. Y cuando compramos aquello en medio de la montaña, bueno, era un bosque donde no se podía ni caminar, era un bosque cerrado, ¿no? De pinos y maleza, ¿no? Y bueno, habíamos limpiado, mi cuñado y yo habíamos limpiado todo aquello y estaba toda la maleza por el suelo. Pero un día, pues, fuimos por la mañana y toda una mañana serena, el viento no se movía para nada y dijimos, bueno, mientras nos comemos un bocadillo, pegamos fuego y que se vaya quemando la maleza esta, no hace viento, no hace nada, bien, ¿no? Pues sí, así empezamos, pero de pronto empezó el viento a moverse y el fuego empezó también a moverse. Y ya empezaron a arder los pinos. Y ahí había kilómetros y kilómetros de montaña. Empezaron a quemarse los pinos, las llamaradas, bueno, y nosotros ya sin poder apagar, los dos allí medio asfixiados y viendo que bueno, aquello ya era imposible de poderlo apagar. Y en aquel tiempo yo estaba luchando contra el Señor, porque me hablaban del Evangelio y yo rechazaba y yo ahí estaba, ¿no?, en esa lucha. Pero ese día, porque hasta ahí me tuvo que llevar Dios, ese día cuando yo llamaba a mi cuñado, Pepe, ven por aquí, que por aquí se escapa el fuego, que yo estoy medio ahogado, estoy medio asfixiado. Y él me decía, si yo estoy igual, si yo ya no puedo caminar, si yo es que me asfixio. Lo doy intentando apagar el fuego. Y yo allí tuve que clamar a Dios. Yo no sé cuántas cosas le diría, no me acuerdo, pero sí sé que le dije, Señor, un poco como Pedro, Señor, ayúdame, ayúdanos. Y el caso es que yo no vi ángeles que vinieran a apagar, yo no sé si hay ángeles bomberos o no, ¿no? Yo no vi ningún ángel por allá, pero lo que sí sé es que vamos a suponer que esto es la parcela nuestra, todo está rodeado de bosque, pero bosque, cuando hablo de bosque es un bosque cerrado donde no se puede ni caminar, de pinos que las ramas desde el suelo le subían porque ahí nadie los había limpiado nunca. Y como si fuera todo esto, y yo pues clamé al Señor. Y entonces, ¿qué sucedió? El viento que se había movido se paró, total. El viento se paró y el fuego solito se apagó. Pero el hecho no termina ahí. Es que como aquello era un bosque salvaje de yo no sé cuántos años, pues había pinos que estaban en las mismas lindes, los pinos habían nacido, habían crecido allá, ¿no? Pues esos pinos que estaban en las lindes, se quemaron las ramas que daban a nuestro terreno, pero no se quemaron las ramas que daban fuera. No se quemó ni una hoja de lo que no correspondía a nuestro terreno. Allí estuvieron esos pinos, no los podamos, los dejamos quietos
como testimonio del poder de Dios durante años. Se quemaron las ramas que daban a lo nuestro, pero no se quemaron las que daban fuera. Y allí pues fue donde yo... Bueno, Antonio conoce un poco aquel terreno. Él ha estado por allá. Y allí yo me rendí al Señor. Al domingo siguiente yo fui a la iglesia y le di testimonio de recibir al Señor. Por eso dije, soy un tizón arrebatado del incendio. El Señor me tuvo que llevar hasta ese punto. Fue el día peor que he pasado en mi vida. Porque yo sabía que desde allí íbamos a ir a la cárcel. Porque todas aquellas montañas se hubieran quemado, pero Dios no quiso que se quemara ni una hoja de lo que no era nuestro. La lección era para nosotros. Pero claro, ahí está el tema. Allí estábamos dos. Estábamos mi cuñado y yo. Yo soy heredero de la salvación. Él sigue en el mundo. Los dos vimos las mismas cosas. Los dos vivimos la misma situación. Los dos nos vimos medio asfixiados, medio ahogados, medio muertos, medio quemados. Uno fue tomado y otro fue dejado. Y eso pasa en las predicaciones. Eso pasa continuamente en la iglesia. Cuando predicamos la palabra de Dios, cuando predicamos el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de salvación, todos oyen lo mismo, pero unos lo toman y otros lo dejan. Unos se salvan y otros siguen condenados. Por eso yo termino ya diciendo, si alguno no tenéis a Cristo, aprovecha la ocasión. No esperes a que Dios te tenga que meter en un fuego como tuvo que hacer conmigo, por cabezón y orgulloso. Por eso yo no puedo dejar de decir gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, te doy muchas gracias, Dios mío. Sigo dándote gracias. No quiero olvidar ninguno de tus beneficios, Señor. Yo te doy gracias, Dios, porque después de tanto tiempo, Señor, puedo seguir dando testimonio de tu poder y de tu amor, Señor. ¿Hasta dónde tú me tuviste que llevar para que yo me rindiera a ti, oh Dios? Gracias por tu paciencia, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Dios, porque aún sin yo saberlo, yo era un heredero, iba a ser un heredero de tu salvación. Dios, y desde antes de nacer, tú ya me estabas cuidando, Señor. Gracias, Padre Dios. Yo te bendigo en esta hora, Señor, y alabo tu nombre, Señor. Quiero levantar un estandarte de gratitud a ti, Señor. Gracias, Padre Dios. Señor, oh Dios, yo te ruego, Dios, que esta palabra tuya, Señor, grave, oh Dios, sea grabada en los corazones de cada persona que está aquí en este día, Señor. Y tu nombre sea ensalzado, Señor. Tu nombre sea engrandecido, Señor. Tu nombre sea alabado, Dios, con gratitud, porque tú realmente te mereces, Señor, toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. En el nombre de Jesús.
Amén.